De la manera más resumida posible, voy a dar lectura a los currículums de estos distinguidos personajes, que es currículums muy frondosos, pero repito, lo voy a hacer en forma resumida. Don Eduardo Gamarra es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh. Con anterioridad obtuvo el BA y el MA en la Universidad de Arkansas y el certificado de estudios latinoamericanos en el Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Es profesor a tiempo completo de Política y Relaciones Internacionales en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Florida. Es también docente de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, autor de diferentes libros y tratados sobre ciencia política. No, tu micrófono, por favor, Eduardo. Está cerrado. Sí. Bueno, primero, muy agradecido ¿no? por la invitación y de nuevamente compartir con este tan distinguido grupo de amigos académicos. Veo que están, esta vez invitaron a académicas. Me parece muy importante tener la presencia de mujeres, especialmente como las que están presentes, porque las mujeres, particularmente en esta elección en Estados Unidos, van a jugar un papel absolutamente claro. Y ese es un papel que voy a destacar en un momentito. Pero quiero, quizás no voy a pecar de defender a Trump, pero sí voy a tratar de matizar un poco lo que ha dicho mi queridísimo amigo Walter y Miguel Centellas, que es la nueva y gran generación de bolivianistas en Estados Unidos. Simplemente quiero comenzar con decir lo siguiente. Yo vivo en Estados Unidos desde el año 74. He pasado por la época de Watergate, he pasado por la época de Reagan. Al igual que Walter, cuando llegó Reagan pensé, no, esto es serio, porque por primera vez yo veía a muchachitos conservadores, ¿no? Acostumbrado a salir de los 60s y de los 70s, ¿no? La época nuestra, ¿no? Liberales, más digamos, de izquierda o lo que sea, ver a muchachitos de derecha, particularmente mis compañeros universitarios, fue un shock, ¿no? Pero el país ha venido cambiando y ha venido cambiando de una manera extraordinaria, como dijo Walter. Un país que cuando yo llegué precisamente a Arkansas el año 74, ¿no? Una de las cosas que yo vi por primera vez fueron letreros que, a pesar de que en el 64 se aprobó la ley, la más importante ley de derechos civiles, 10 años más tarde en Arkansas no se habían tomado el tiempo todavía de sacar algunos letreros de los baños, ¿no? Donde decía, no, for color only, ¿no? Solo para gente de color, por ejemplo. Pero la verdad es que haber vivido en este país durante estos últimos 40 y pico de años me ha dado el privilegio de ver varias cosas y sobre todo que el país tiene una capacidad extraordinaria de recuperarse de momentos extraordinariamente difíciles. Y en ese sentido quizás es una argumentación algo conservadora, pero yo sí creo que esto también pasará. Y sobre todo creo que a pesar de lo que se ha vivido en los últimos 4 años, sí creo que hay un grado de institucionalidad que permitirá la recuperación de la democracia amenazada, como decía Miguel. O sea que en ese sentido creo que hay muchos elementos para ser optimista. El lunes sale un libro mío, que yo he publicado un libro con un colega republicano, Darío Moreno,
y con dos excongresistas, uno demócrata y uno republicano, David Jolly, republicano, y Patrick Murphy, demócrata. Darío Moreno es el asesor del senador Marco Rubio. Y yo pues soy del Partido Demócrata, ¿no? Trabajo con el Partido Demócrata, estoy encuestando para el Partido Demócrata de manera continua. Pero la idea era cómo recuperar, el título del libro es A Divided Union, cómo recuperar ese país que muchos dicen que hemos perdido, ¿no? Y en ese sentido un poco la tesis es que vivimos en un mundo tan extraordinariamente polarizado, ¿no? Polarizado en el que básicamente lo que ha pasado, y creo que yo ya les he dado esta teoría en algún momento, que ha habido un vaciamiento total del centro, ¿no? Y este no es un fenómeno solo en los Estados Unidos, este es un fenómeno que ha pasado en casi todo el mundo. Bolivia, por supuesto, tiene su propio proceso. Pero ese vaciamiento del centro en los Estados Unidos ha hecho, como decía también Miguel, de alguna manera que adoptemos en este país ciertas características que nunca habíamos tenido antes, ¿no? Miguel las llamó la latinoamericanización de la política de los Estados Unidos. Yo creo que en cierta medida tienes razón, Miguel, pero sí yo creo que una de las cosas que sucedió en este país tiene que ver con un proceso de polarización que comienza en los años 90 y que comienza en los años 90 precisamente con la elección de Bill Clinton, la elección de una mayoría republicana el año 94 y el surgimiento de un tipo digamos, de estilo de hacer política donde se olvida algo que a propósito lo traigo a colación porque es una anécdota que a mí me tocó mucho. Yo conocí a Joe Biden el año 90. Me tocó ir a dar una declaración en el Congreso y conocí a Joe Biden y él me vio como un boliviano que había que explicarle cómo funcionaba la política en los Estados Unidos, ¿no? Y él me dijo algo que hoy lo usa mucho en la campaña. Me dijo, mira, lo que tienes que entender es que en este país uno nunca cuestiona la motivación del oponente. Uno nunca dice, bueno, es porque es un corrupto, porque es un millonario, porque quiere ganar plata, porque no. Uno simplemente acepta al adversario y acepta que en este país la discusión es sobre diferentes opciones de política pública, ¿no? Y eso a mí me tocó mucho porque al ver precisamente el proceso boliviano o procesos latinoamericanos en general, siempre surge el cuestionamiento a la motivación del adversario. Y el adversario no es un adversario político, sino es un enemigo. Y por lo tanto, al enemigo hay que destruirlo y al enemigo hay que terminarlo y al enemigo hay que hacerle una campaña terriblemente sucia. Y yo creo que cuando me dijo eso Biden en el año 90, quizás el proceso de deterioro en este país ya había comenzado, ¿no? Y se aceleró con la elección de esa supermayoría republicana el año 94. Pero curiosamente, la última gran, digamos, etapa de bipartidismo en este país fue cuando Clinton, ¿no? Y el famoso senador de Georgia, ¿no? ¿Cómo se llama, Miguel? Ya me he olvidado su nombre. Creo que lo he hecho a propósito, pero el famoso senador historiador de Georgia, que fue el que se alió con Clinton y que aprobaron una brutal reducción del déficit, algo verdaderamente sensacional, una colaboración entre la derecha del Partido Republicano y el partido de Clinton, que logran básicamente ponerle fin al déficit fiscal. Y así se inauguró el siglo XXI, con un país que había controlado el déficit fiscal y se veían por lo menos 10 años de una economía absolutamente saneada y sin déficit, ¿no? Pues, ¿qué pasó? 9/11.
Y el 9/11 cambió de manera radical a este país. Profundizó, yo diría, algo que de alguna manera los americanos quizás no lo hayan vivido sino durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde verdaderamente se veía, se percibía una amenaza a este país. Y el fracaso, después de 8 años económico de la administración Bush, ocultó lo que estaba pasando abajo en este país, que es precisamente lo que Walter Arce describió como ese fenómeno estructural, un fenómeno estructural, un cambio demográfico fenomenal. La guerra lo ocultó durante 8 años. Un cambio que veía que sobre todo el famoso Rust Belt había perdido tal cantidad de empleos, y no como dicen por los mexicanos, por NAFTA, sino simplemente porque la estructura de la economía de los Estados Unidos ha cambiado. Y más que nada, quizás uno podría decir que ha sido la tecnología la que ha liquidado esos empleos. No fueron los mexicanos, ni los inmigrantes, ni nada por el estilo. Pero sí, la verdad es que este país, como bien dijo Walter y Miguel, este país cambió de color. Y cambió de color más o menos oculto por ese debate entre Newt Gingrich, me acordé el nombre, y Bill Clinton, por una parte, esos 8 años, y por los 8 años de George Bush. Y en ese momento nos tocó a Barack Obama. Y Obama llegó en un momento, yo diría, como una especie de extraordinaria sorpresa por la crisis económica que tenía el país. Nadie esperaba que Obama ganara. Yo trabajé para la señora Clinton en esa campaña. Y era una enorme sorpresa ver que Obama ganase esa elección. Pero y lo triste es que al llegar Obama a la Casa Blanca, ya este país estaba extraordinariamente polarizado. Ya lo que mencionó Walter ya sucedía en este país. Y su llegada profundizó esas cicatrices tan profundas que ya teníamos, ¿no? Y yo creo que ahí en gran medida es explicar la llegada del fenómeno Trump. Por eso no es fácil, es complejo, pero sí quiero explicar lo siguiente. Trump no es solo una persona, Walter. ¿Okay? No es un individuo. Acá estamos hablando de un fenómeno social extraordinario. Y es el fenómeno social que quizás lo podríamos comparar a lo que tenemos en Bolivia con el MAS, ¿no? Porque es un fenómeno que no solo captura a un sector enorme de esa gente desplazada, digamos, ¿no? Pero también copa a un sector muy grande de la clase media. ¿Sí? Yo anecdóticamente también les puedo decir que el año 2016 yo hice la encuesta boca de urna en la Florida para el partido, y cuando presenté la encuesta, me la rechazaron por 2 motivos. Me dijeron, no es posible que gane Trump, ¿no? Y no es posible que las mujeres voten por Donald Trump. No hay mujer que va a votar por Donald Trump. Este es un señor que es misógino, que es esto, y todo eso es absolutamente la verdad. Todo lo que se diga de Donald Trump es verdad. Pero esa encuesta fue una de las únicas que acertó que Trump había ganado la Florida por 1.2%. Y eso para mí es un indicio de lo profundo que es lo que está sucediendo en este país. ¿Ya? No es un individuo, Walter. Es algo mucho más profundo. Y por eso, ¿no?, las encuestas lo reflejan. Yo hice una pregunta hace poco a amigos bolivianos, ¿no?
¿por qué es que Evo Morales y el MAS, a pesar de los 14 años, a pesar de toda la corrupción, de todo lo que ha hecho, etcétera, etcétera, antes de la elección, ¿por qué el MAS sigue siendo tan popular? ¿Y por qué el MAS va a ganar las elecciones? Lo mismo le hago la pregunta acá. ¿Por qué Donald Trump sigue siendo tan popular? Y esa es la pregunta, yo creo, más difícil de responder. Si fuese solo un individuo, y no hay duda, el culto a la persona, todo el fenómeno de Trump es cierto, como persona, la forma, su carisma y todo. Pero uno tiene que entender que esto es mucho más profundo y refleja algo que, como bien creo que Miguel nos hizo sentir, preocupa, porque eso lleva a la crisis de confianza en la institucionalidad de este país. ¿Ya? El Congreso de los Estados Unidos llegó a tener una tasa de aprobación de apenas el 9%. ¿Ya? Ni el Congreso boliviano creo que ha llegado a menos de 20%. ¿No? Entonces es algo que realmente preocupa que el Congreso tenga 9% de aprobación. Pero bueno, en todo caso, Trump dijo algo el 2016, si yo voy a la Quinta Avenida y disparo a alguien, nadie me va a reclamar. Yo puedo asesinar a alguien en la Quinta Avenida y nadie me lo va a reclamar. Pues ha hecho mucho más que eso en los últimos 4 años, ustedes ya lo han descrito. Entonces voy muy rápidamente, entonces, ¿qué va a pasar el martes? ¿Okay? Mientras hablaba Walter, me entró la encuesta de la Florida. ¿Okay? Y nosotros pensamos que en la Florida va a haber un resultado extraordinariamente cercano. Y el Partido Demócrata está extraordinariamente preocupado. ¿Okay? Porque pensamos, inclusive, no voy a estar sorprendido si el martes Donald Trump gana la Florida. ¿Okay? Ahora, habiéndoles dicho eso, ¿no? Las encuestas en el resto del país, como señalaba Miguel, parecen ser mucho más favorables a Biden. Y lo importante en el contexto del voto electoral es que al Partido Demócrata parece que no nos va a ir tan bien en Carolina del Norte, vamos bien en Pensilvania, vamos bien en Michigan, vamos bien en Wisconsin. Parece que vamos bien en Arizona. Yo creo que con ese escenario, ¿no? Todavía estamos por los 270 votos electorales. ¿Okay? Pero el gran tema es que la Florida es una especie de microcosmo del país. Y quiero explicarlo, explicar ese concepto y con eso termino y paso a la conversación. La Florida tiene migrantes de Nueva York, tiene una enorme población judía, tiene una enorme cantidad de migrantes ¿cómo se llama? Del Medio Oeste, ¿cómo se llama? Y por supuesto tiene una enorme migración del Caribe, una enorme migración europea también y rusa, ¿no? Hay un precinto acá, Sunny Isles, donde ganó Trump y solo hay rusos, ¿no? Y por supuesto hay una enorme población hispana. Tan es así que como es un sistema de winner take all, donde el que gana por un voto se lleva los 29 votos electorales, cualquiera de esos grupos puede ser determinante. Yo medía la semana pasada que hay 2.222 paraguayos ciudadanos e inscritos para votar. ¿Ok? Hay 7.600 bolivianos a propósito en la Florida, ¿no? Pero yo explicaba que el año 2000 la diferencia entre Bush y Gore fue de 537 votos. Podríamos llegar el martes
a decir que los paraguayos eligieron al señor Biden. Porque lo curioso es que en la encuesta que hicimos, en la muestra pequeñísima de paraguayos, que eran 2, ¿no? Los 2 paraguayos dicen que van a votar por Biden. Entonces, podríamos llegar a predecir que el martes los paraguayos eligieron al próximo presidente de los Estados Unidos. O sea, me quedo con eso.